del SER. Y también, tras varios meses, tras la puesta en marcha del sistema tecnológico actual, el llamado SER inteligente, el área de Gobierno, Medio Ambiente y Movilidad está estudiando la manera de mejorar la utilización del SER como una herramienta para promover una movilidad más sostenible en la ciudad, gestionar la demanda de vehículo privado y promover el uso de vehículos con menores emisiones contaminantes. En este sentido, el SER ofrece interesantes posibilidades de mejora que hay que estudiar, como podrían ser las siguientes. En primer lugar, la revisión del actual sistema de tarificación, suprimiendo el criterio de ocupación zonal y centrándolo en las emisiones del vehículo y, en su caso, en el estacionamiento dentro de la zona de bajas emisiones. De esta manera, se haría más evidente para el ciudadano la actual bonificación o recarga de hasta el 20% de la tarifa, dependiendo de las emisiones de los distintos vehículos. También puede ser interesante la posible aplicación para el control de la carga y descarga, que está previsto en el contrato integral, mediante el control, por una parte, del uso de las reservas por vehículos no autorizados y, por otra, de la duración máxima permitida para la ocupación de la reserva. Igualmente, otra posible modificación sería la ampliación de los ámbitos diferenciados sanitarios para responder a la necesidad de facilitar el estacionamiento a los pacientes que acuden a hospitales a recibir determinados tratamientos. En este sentido, se están haciendo estudios técnicos para evaluar la posibilidad de extender el ámbito diferenciado de establecimientos sanitarios a otros hospitales distintos del único existente en la actualidad, que es el de La Paz. También se va a estudiar, si bien no necesariamente basado en el actual sistema de pago, una extensión de la regulación del estacionamiento en superficie a determinadas zonas de la ciudad, cuyas condiciones objetivas de saturación y de indisciplina de estacionamiento, la necesidad de rotación y el impacto que tiene el efecto frontera de la zona SER colindante puedan hacer conveniente su implantación una vez constatada la demanda vecinal y siempre tras haber llevado a cabo un amplio proceso de participación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Pues si así lo desea, tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos, señor Bravezo. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo me dirijo realmente a Inés Abanés. Agradezco las palabras de Paz Valiente, sin embargo me dirijo a Inés. Ya que a finales de enero, en una entrevista en El País, prometió que la regulación del aparcamiento saldría fuera de la M30. Eso fue a finales de enero. El 11 de febrero del 2016 se presentaron los estudios de los aparcamientos disuasorios y se dijo que la zona SER llegaría hasta esos parkings disuasorios nuevos. Recordemos que son colindantes a la M40, en zonas que todavía pertenecen al Ayuntamiento de Madrid, pero que son muy próximas a la M40. Por otro lado, según el PEMUS, que siempre hago y reivindico el uso de este plan de movilidad urbano sostenible, que creemos que realmente es apropiado, es bueno y que deberíamos pues realmente aplicar, hombre, en la medida número 49 dice claramente un estudio fuera de la M30. Me gustaría saber cuál es qué se ha hecho durante todo este año. Durante el año 2015 tendríamos que ya tener las conclusiones de esos estudios y saber qué vamos a hacer con el SER, si va a estar fuera, cuál va a ser la nueva regulación, etcétera, etcétera. Por otro lado, en el pleno de febrero del 2006, hace ya un tiempo, pero es muy importante recordar que ya se hablaba en aquel momento que la implantación del SER fuera de la M30 tenía un fin recaudatorio. Pues bien, el partido que no quería que fuera en la M30 era el partido de Inés Abanés, la actual delegada del área de gobierno. Por otro lado, el SER está comenzando a no ser eficaz en su objetivo. No lo digo yo, lo dicen los propios técnicos del Ayuntamiento de Madrid y también lo dicen los propios presupuestos del Ayuntamiento de Madrid. ¿Por qué digo eso? Pues porque el ingreso por los tickets que se expenden son de 84 millones en el 2014 y en el 2016 son de 96 millones, cuando en el 2014 teníamos más distritos afectados con el SER. Teníamos 3, Hortaleza, Fuencarral y Carabanchel. Entonces, es importante realmente saber qué quieren hacer. Si está perdiendo eficacia, ¿qué quieren hacer? Por lo que sabemos, ¿qué se está estudiando? ¿Qué se tiene pensado? Pues pasar la reducción de 4 horas a 2 en zona azul, saber si esto es verdad, de 2 a 1 hora en zona verde, saber si esto también es cierto,
Luego, me gustaría saber cuánto van a tener que pagar en carga y descarga por la utilización del SER. El SER en carga y descarga lo acaba de decir. Me gustaría saber cuánto van a tener que pagar autónomos, emprendedores, gente que tiene su pequeño comercio y que necesita cargar y descargar. Y en definitiva, ¿qué quieren hacer? Lo que finalizo ya. ¿Qué quieren hacer con el SER? ¿Ampliar, no ampliar? Me gustaría que tuvieran claro ya que quieren hacer con el SER en la ciudad de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Bravezo. Pues, señor Dávila, por parte del Grupo Socialista. Hola, buenos días de nuevo. Bueno, nosotros plantear que hay una serie de cosas que están en el SER que consideramos Inés Paz. Plantea una serie de cosas que están en el SER actualmente. Consideramos que en su momento se hicieron con motivos más recaudatorios, como es el tema de ampliación de horario que se hizo en 2012 de 8 a 9. Creemos que ese tipo de medidas no fomenta la movilidad y simplemente tiene un tema de recaudar más. Plantea que nosotros siempre planteamos dentro de los planes de movilidad sostenible, y estamos de acuerdo con ellos, pero planteamos también que sean por distritos, porque consideramos que la tipología de los distritos es diferente, con lo cual creemos que antes de plantear una renovación del SER sería interesante realizar un estudio barrio a barrio de la problemática del estacionamiento que tienen, para ver qué horarios y tarifas son los más adecuados. Me parece interesante el tema de teniendo la aplicación del SER de forma inteligente, el SER inteligente. Yo creo que podemos jugar muy bien y nos parece correcto el tema de con el control de emisiones, ir fomentando cada vez más eso. Nos parece también interesante dentro de ese estudio que se plantee la proporción de plazas azules y verdes que tiene que tener cada barrio. Y creemos que es importante también el tema de plantearnos medidas como cómo permitimos a los residentes, en caso de que poder aparcar en barrios colindantes, en caso de que sus barrios estén pues, saturados con el tema del aparcamiento. Y luego que hay un tema que nosotros consideramos fundamental, que de hecho llevamos el programa electoral, y para nosotros el programa electoral es de obligado cumplimiento, y de hecho el PSOE nos ha ido muy mal cuando no hemos cumplido el programa electoral tal cual, ha sido una de las recriminaciones que siempre hemos tenido por parte de los electores. Creemos que hay algunas zonas del SER, cuando se hizo la renovación, que cuando se suprimieron los cascos históricos, que el Partido Popular dio marcha atrás porque se consideró que era un error, como el Partido Socialista estuvo defendiendo sistemáticamente, hubo algunas zonas que se quedaron ahí, digamos, colgadas, que como los barrios 84 del Pilar y 85 La Paz. Nosotros creemos que esos dos barrios tienen que quitarse a la zona SER, es una reivindicación histórica a los vecinos que nosotros apoyamos. Y nosotros, en términos generales, el tema de extensión del SER vamos a estar en contra, lo llevamos en programa electoral, no lo consideramos razonable. Creemos que hay ciertos barrios donde aplicar el SER, pues al final nos cuesta mucho ver las posibilidades que tiene a nivel de movilidad, y creemos más que, como en su día cuando lo hizo el Partido Popular, planteamos más que tenía un tema de recaudación, consideramos que no es razonable, y sí sería interesante que todas las medidas o los cambios que hiciéramos, pues utilizáramos instrumentos como es la propia Mesa de la Movilidad para intentar consensuar a la medida de lo posible todos los cambios que planteamos, porque teniendo en cuenta que un plan de movilidad sostenible, una de las partes fundamentales va a ser el tema del SER, sí creemos que es importante que esto sea contra más consensuado y más hablado que lo tengamos con todos los actores sociales, ya sean vecinos, partidos políticos, representantes de movilidad, etcétera, pues podría ser mucho más interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Pues tiene la palabra la señora delegada. Muchísimas gracias. En primer lugar, decir que la actual situación del SER se regula tanto por ordenanza fiscal como de movilidad, como a través de las condiciones y los condicionantes del contrato integral. En segundo lugar, decir que no he acabado de entender bien la precisión sobre la viabilidad del SER que planteaba el representante de Ciudadanos, pero decirle que el SER en este momento es absolutamente viable, da beneficios, y además en las nuevas incorporaciones del... Usted me hablaba de una cosa, yo con las nuevas incorporaciones sería todavía una situación de mayor incremento. Efectivamente, nos pareció y nos parece bien la parte que, como planteaba el representante del Partido Socialista, significa que haya una discriminación en función de las tecnologías y en función de la situación de los vehículos. Creemos que eso es una tendencia a mejorar e a incorporar, como se planteaba.
Y por otro lado, usted ha mezclado dos conceptos, por otro lado sus efectos a efectos de movilidad, por otro lado sus efectos o su impacto a efectos recaudatorios. Una cuestión es cómo nosotros efectivamente incorporamos dentro de una nueva cultura de movilidad qué papel juegan los aparcamientos disuasorios, los de rotación y encajados en zonas de áreas de prioridad residencial o de bajas emisiones. Una cuestión es esa y otra es ver exactamente la situación económica o cuáles son los beneficios que tiene el ayuntamiento con respecto al SER. Decirle que desde luego este equipo de gobierno no tiene un afán recaudatorio en este sentido, porque cada vez que aplicamos, como he explicado montones de veces y hemos hablado, tanto los protocolos de calidad de aire como otras medidas, eso afecta directamente a la reducción de la recaudación, pero afecta en positivo a la situación de calidad de aire de la ciudad. Cuando ha hablado del 2006, en el 2006 se hizo, en nuestro criterio, se hizo en el 2006, también ha hecho mención el portavoz del Partido Socialista, se hizo una extensión con efectos recaudatorios a otras zonas de la ciudad que en aquel momento eran centros históricos donde no se percibía ninguna necesidad de que tuvieran que tener un sistema SER. Y eso fue en un conflicto, además sin ningún diálogo, y en un conflicto permanente que llevó, desde luego, a la retirada de aquellas acciones con respecto al servicio de estacionamiento regulado. Dicho lo cual, lo que dice el PEMUS ahora mismo, del que ha hecho mención y que dice pues, en su medida número 49 y uno a lo que planteaba la posición del Partido Socialista de no la ampliación del SER, estamos de acuerdo en dos cosas. Uno, que hay que hacer planes de movilidad por distrito, y en eso creo que estamos de acuerdo todos, porque así lo dijimos en el último encuentro todos los representantes de todos los partidos en la Semana de la Movilidad. Esa es una cuestión. Otra cuestión es cómo evaluamos el efecto frontera y lo que significa hasta dónde llega un aparcamiento y lo que significa cómo se colapsa la siguiente zona donde no hay zona SER y donde se está estableciendo un efecto frontera. Otra cuestión es que planteemos cómo resolver, y a demanda vecinal y con un proceso de participación, problemas de colapso en algunas zonas de la ciudad que pueden necesitar una regulación en el aparcamiento y no tiene por qué ser necesariamente un modelo de parquímetros. Y por tanto yo estoy de acuerdo con lo que, o de pago, ¿no? Pero puede plantearse y estudiarse un modelo de regulación que garantice o que pacifique el tema fundamentalmente de los residentes. En ese sentido, termino, en ese sentido decir que en cualquier caso, cualquier estudio y el plan de movilidad y a través de la mesa de movilidad va a ser con participación vecinal, con información, y no tenga la menor duda que ese es un elemento nuclear donde no se tomará de ninguna determinación si no es con un proceso intenso, extenso de participación vecinal. Gracias. Muchas gracias. Pues tiene la palabra el señor secretario para el siguiente punto del orden del día. Sí, es el punto número 3 y es una pregunta formulada por el concejal don Sergio Bravezo Carballo del Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, interesando conocer qué decisiones ha tomado el área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad sobre el servicio de recogida y transporte de residuos que entrará en funcionamiento a finales de año. Pues tiene la palabra, si así lo desea, el señor Bravezo. Sí, puntualizo. Si aumentamos los ingresos por los aparcamientos en el SER, quiere decir que vienen más coches a aparcar. Eso está claro. Con lo cual, el SER pierde eficacia. Eso es lo que los números demuestran. Digo, no, hemos demostrado que no se ampliaban zonas. Remunicipalizar el servicio. La pregunta, ¿lo van a hacer? En el caso de que no remunicipalicen, nueva licitación, ¿cuál será la duración del contrato? Detalles sobre la fracción orgánica, la recogida orgánica, también saber si han iniciado el diálogo con los sindicatos y si cree que es suficiente la compra de camiones, de 80 camiones para los próximos 2 años. Muchas gracias. Por parte del equipo de gobierno, para su respuesta tiene la palabra don Víctor Manuel Sarabia, que es el director general de Servicios de Limpieza de Residuos. Cuando quiera. Muchas gracias, buenos días. El nuevo servicio de recogida que está actualmente en estudio, y ya se tienen bastante definidas las líneas maestras que lo van a regir, que son las siguientes.
Se va a dividir la ciudad en zonas homogéneas en lo que se refiere a habitantes, toneladas producidas y distribución de servicios entre los distintos turnos para optimizar las inversiones, por ejemplo, para que los camiones puedan trabajar a 2 turnos, con lo que hagan falta menos camiones. Y ya que el modelo actual, que distingue entre centro y periferia, no está equilibrado respecto a ninguno de estos aspectos. Se va a introducir una 5ª fracción orgánica. Esta introducción será gradual en los distintos sectores económicos y o en los distintos distritos de la ciudad. Esta es una decisión que trae causa de la normativa europea que obliga a recuperar el 50% residuo en 2020 y esto no es posible sin la recogida de la fracción orgánica por separado. Se van a introducir servicios auxiliares que faciliten la prestación y mejoren su calidad, como por ejemplo la recogida de cartón comercial en zonas definidas o la recogida puerta a puerta de vidrio en grandes zonas comerciales que también tendrán que ser definidas en el propio contrato. Se va a acometer un refuerzo, que va al hilo de lo que preguntaba, de la flota de camiones existente con la compra de más de 100 unidades, porque tras los procedimientos de diálogo y negociación con las empresas, los precios se han abaratado sensiblemente y van a ser más de 100 unidades nuevas, cuyo encargo está muy avanzado y que se entregarán al futuro prestador de servicio para que se incorporen rápidamente. Estas unidades se estiman suficientes, por lo menos, para paliar el efecto negativo de la antigüedad de la flota en las fases iniciales del contrato. Se va a fomentar la red de puntos limpios fijos con la creación de puntos limpios de proximidad en aquellos distritos que no tienen posibilidad de regar puntos tradicionales al no disponer de suelo adecuado. En cuanto a la duración del contrato, actualmente se está evaluando con los servicios jurídicos del ayuntamiento el tipo de contrato que se puede hacer y eso será determinante en la duración del posible contrato. Un contrato de gestión de servicio público puede prolongarse más que un contrato de servicio público que tiene como máximo 4 años prorrogables por otros 2. Muchas gracias. Gracias a usted. Pues por parte del Grupo de Ciudadanos tiene la palabra don Sergio Brabezo. Sí, entonces me sorprende porque esta decisión va en contra del programa de Ahora Madrid, en el que decían que iban a remunicipalizar. Están en contra ustedes de su propio programa. Nuevamente, contradicciones en el equipo de gobierno. Sí que también me gustaría dejar muy claro, nos preocupa bastante, nos gustaría, en esto sí que lo digo de verdad, con plena colaboración, pero también con preocupación, hagamos las cosas bien en este nuevo contrato y en esta nueva licitación. Es esencial, le pido firmeza, claridad y responsabilidad. Se lo digo porque una ciudad como Madrid, ninguna ciudad, pero una ciudad especialmente como Madrid, con el problema de limpieza que tiene, no puede permitirse ni 1, ni 2, ni menos 3 días de huelgas en recogida de basuras. Supondría un problema gravísimo para esta ciudad. Sería 10 veces más duro que lo que podríamos tener las huelgas de limpieza, y eso lo tenemos claro. Por lo tanto, si eso es así, no me parece adecuado que se compren camiones, sabiendo que se necesitan 400 camiones, no solo 100 ni 80, se necesitan 400 camiones, todos, porque llevan más de 13 años ya de antigüedad, cuando el máximo son 10 años. Luego, por otro lado, ya le estamos diciendo qué tipo de carga necesitan hacer las empresas. Los camiones que se quieren comprar son de carga trasera. Estamos dejando fuera la posibilidad de tener unos camiones eficientes que mejoren las estrategias de recogida, como es la carga lateral, en la que podríamos utilizar también el resto de gente, de trabajadores, para otro tipo de recogidas, etcétera, etcétera. Me gustaría que hablaran también con los sindicatos. Lo que no se puede hacer es comprar unos camiones y luego decirles a esas empresas qué estrategia tienen que hacer. No se dan cuenta que no se puede hacer eso. No se dan cuenta que lo correcto sería comprar unos camiones, especialmente porque muchas de las concesionarias tienen camiones especializados, 100% eléctricos, en el que podrían hacer, sí, 100% eléctricos. Hablen con ellos. Si es que hay que sentarse, hablar, preguntar, incluso pedir informes y presupuestos como hacemos nosotros. No tenemos ningún problema, se los entregamos. Pero es que lo que tienen que hacer es pedir esos presupuestos, hablar con las empresas y dejarlo claro. Lo que no se puede hacer es decirle a las empresas qué tienen que hacer, qué estrategias tienen que llevar y luego pedirles, bueno, pues que hagan magia. Por otro lado, me gustaría saber si quieren ampliar el presupuesto y cuánto. Porque sabemos que estos presupuestos son ruinosos para las empresas actualmente. Todas lo dicen. Están perdiendo dinero actualmente. Y que no les interesa. El hecho de que no les interese es por una razón. Finalizo. Es por una razón. Les recuerdo que en periferia se negaron
a renovar el contrato. 12 meses más. Dijeron que no. Entonces, si sabemos que son ruinosos, que las empresas no quieren, hombre, facilitémosle las estrategias al menos. No les compremos los camiones y aquí lo tiene. Por cierto, 100 camiones solos cuando necesitan 400. Por favor, hagamos las cosas bien y retomen el diálogo con la empresa. Gracias. Por parte del equipo de gobierno, la señora delegada. Si querés, un día hablamos con tiempo suficiente, porque en una pregunta no se puede hablar, del tema de los camiones, de su antigüedad, cómo se hizo el último contrato de 1 año y el concurso que quedó desierto y la situación en la que estaban y están los camiones de basura. Lo digo porque es un tema muy importante e interesante analizar en profundidad cuando ustedes consideren. Por otro lado, un proceso de gradual, como le ha contado el director general, un proceso gradual en el que hay que cumplir la normativa europea y toda la orientación en contenidos sobre las nuevas formulaciones con respecto a la recogida están obligadas a cumplir la reducción y la reducción en términos generales y la capacidad de reciclaje y de separación. Por tanto, nosotros tenemos la determinación dentro de un plan estratégico en el que se está trabajando y que tiene que tener 4 años y más de continuidad de introducir la separación orgánica. ¿Eso quiere decir que eso condiciona el modelo de camiones, como usted ha pretendido decir? No, en esta ciudad, de momento, y en un proceso gradual y dentro de un marco estratégico, se van a necesitar, en cualquiera de los casos, todavía camiones de carga trasera, por el modelo actual y por la evolución del propio modelo. Y en ese sentido, bueno, pues ya le añadiré más información, dado que acaba el tiempo y sobre todo que hay temas que requieren un poco más de tiempo que la pregunta. Muchas gracias. Pues pasaríamos al siguiente punto del orden del día y tiene la palabra el señor secretario. Punto número 4 es una pregunta formulada por el concejal don Sergio Bravezo Carballo del Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, interesando conocer qué balance hace el equipo de gobierno sobre las multas impuestas en las áreas de prioridad residencial, APR, desde noviembre de 2015 hasta febrero de 2016 y cómo valora la delegada del área de gobierno su gestión. Don Sergio, si quieres intervenir, tienes la palabra. Doy la pregunta por formulada. En ese caso, por parte del equipo de gobierno, nuevamente tiene la palabra doña Paz Valiente. Muchas gracias. Analizadas las multas impuestas en las diferentes áreas de prioridad residencial en el periodo comprendido desde el 1 de noviembre hasta el 1 de febrero, se han detectado diversas cuestiones que vamos a agrupar a efectos de claridad en 2 bloques distintos. En primer lugar, vamos a referirnos a las cuestiones relacionadas con las APR consolidadas, letras, cortes y embajadores, y en segundo lugar a las de ópera. En letras, cortes y embajadores se ha detectado lo siguiente. En primer lugar, han ocurrido errores en el desarrollo informático de la empresa adjudicataria. Esto ha afectado al volcado de datos correspondientes a personas que disponían de tarjeta de persona con movilidad reducida. Casi 500 titulares. De las mismas fueron excluidas de las bases de datos y, por tanto, recibieron unas denuncias de las que no son merecedores. Inmediatamente se contactó con las asociaciones que les representan y igualmente se ha enviado una carta a todos ellos disculpando este error e informándoles de que las denuncias se anularían de oficio sin que fuera necesario que se iniciara un recurso. En segundo lugar, hubo también otro fallo de la empresa adjudicataria respecto al volcado de datos correspondientes a titulares de autorización del servicio de estacionamiento regulado, que podían estacionar en su correspondiente barrio en el interior de APR. Esto ha afectado alrededor de 250 matrículas y, en consecuencia, se ha hecho el mismo proceso que en el caso anterior, enviar cartas a todos ellos disculpándonos y informándoles de que no es necesario que inicien un recurso porque las denuncias serían automáticamente anuladas. También en estas APRs consolidadas se ha detectado que había un gran desconocimiento por parte de afectados, tanto residentes como propietarios o arrendatarios de viviendas y plazas de aparcamiento ubicadas en el interior de las APRs de letras, cortes y embajadores y que no estaban dados de alta en el SER porque tenían sus propias plazas de estacionamiento, pero sí tenían sus matrículas autorizadas para entrar con coche en el APR. Estos vecinos, de acuerdo con el decreto de normas comunes a las APRs, deberían haber regularizado su situación acudiendo a la oficina de Atocha 70, pero no lo hicieron por desconocimiento. Se trata de unas 7.500 denuncias correspondientes a 200 vehículos.
Como decía al principio, otro grupo de denuncias o de cuestiones son las que han motivado las denuncias en la APR de Ópera, en la nueva APR. En primer lugar, se ha detectado una información deficiente. Como sabemos, la APR de Ópera se creó por decreto del delegado del Área de Medio Ambiente y Movilidad el 28 de enero de 2015, estableciendo su entrada en vigor el 1 de agosto de ese año. En el mes de febrero se procedió al envío de cartas a los vecinos empadronados en las APR, así como a las asociaciones de transportistas y a la Asociación de Hosteleros de la Plaza Mayor, informando del cambio de normativa y de las gestiones que debían hacer para actualizar sus permisos. Dada la dilación entre la aprobación del decreto y su entrada en vigor y que la carta se remitió únicamente a los empadronados, numerosos residentes de Ópera, pero sobre todo usuarios de APR no residentes en la misma, no recibieron información alguna sobre la nueva implantación. En segundo lugar, se ha detectado una señalización insuficiente en algunos puntos de entrada a la APR. Si bien la señalización que inicialmente se propuso por el área era una señalización muy evidente, la propuesta no fue del agrado de la Comisión de Patrimonio Histórico, quien propuso su modificación, haciéndola mucho más discreto y, por tanto, más inadvertida para los ciudadanos de Madrid. A pesar de que la señalización existente mejoraba notablemente la que existía anteriormente, pues todavía hay dos puntos en los que se ha notado especialmente la dificultad para identificar la entrada a la APR de Ópera, que son la calle Leganitos y la Plaza de Herradores. En ambos lugares se va a proceder a mejorar la identificación de la entrada, en la calle Leganitos mediante la elevación de un paso de peatones y revisando la señalización, y en la Plaza de Herradores, de momento, mediante señalización horizontal con pintura, pero mediante la remodelación de la plaza, que está prevista para dentro de unos 6 meses, en colaboración con el Área de Gobierno y Desarrollo Urbano Sostenible. También se quiere iniciar un diálogo con la Comisión de Patrimonio Histórico. ¿Acabo? No, vale. Bueno, pues también ha habido errores en la transmisión de datos por parte del aparcamiento de las Descalzas, que han afectado a unos 2.300 usuarios. Bueno, pues con todo ello, a la vista de las incidencias relatadas, el área ha adoptado una serie de medidas que permitan resolver estas incidencias y que se concretan en el decreto 66 de 11 de febrero de este año de la delegada, por el que se establecen determinadas medidas en relación con las autorizaciones de acceso a las APRs en la ciudad de Madrid. Con el mismo se da cumplimiento, por una parte, a la moción de urgencia aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en su sesión de 27 de enero, que fue presentada por el Grupo Municipal Socialista y aprobada por unanimidad por todos los grupos municipales, que instaba al Ayuntamiento a anular de oficio las sanciones impuestas por circular en las APRs de letras cortes y embajadores desde el 1 de noviembre de 2015 hasta la fecha, a todos aquellos titulares de vehículos que previamente a la entrada en vigor de las normas comunes de acceso dispusieran de una autorización para circular por su respectiva área. Además, se establece un plazo para solicitar la correspondiente autorización a los interesados que reúnan los requisitos para acceder a la APR de Ópera, y se suspende temporalmente hasta el 15 de marzo del 16 la vigencia de las medidas de restricción de circulación de vehículos establecidos en el decreto de implantación de este APR. Además, se instruye a la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental para que proceda a comunicar a los residentes empadronados, comerciantes, etcétera, los plazos y gestiones que deben realizar para actualizar las autorizaciones obtenidas con anterioridad, así como para solicitar las nuevas autorizaciones, y se instruye igualmente a la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación, como órgano que ostenta las competencias para la resolución de los expedientes por infracción de normas de tráfico y circulación, para que dé cumplimiento a lo acordado en la citada moción de urgencia y, dado que existe una identidad de supuestos de hecho que no pueden ser objeto de trato diferente, proceda a analizar y valorar jurídicamente y, en su caso, a dictar el acto administrativo que proceda con el fin de resolver los procedimientos sancionadores sobre los que haya recaído resolución o que se encuentren en fase de instrucción y que puedan afectar a aquellos ciudadanos que hayan podido acceder a las calles de circulación restringida de la APR de Ópera. En conclusión, el análisis de las multas detectadas desde el 1 de noviembre hasta el 30 de enero permite concluir que en las APRs de letras cortes y embajadores, a pesar de que los nuevos criterios de acceso comunes no han sido comunicados con la eficacia pretendida y a pesar de que los defectos de señalización existentes, el ratio de denuncias respecto a entradas producidas en el APR a partir del 1 de noviembre de 2015 es inferior respecto de los mismos meses del año anterior, lo cual parece lógico, ya que se trata de áreas consolidadas que el ciudadano de Madrid conoce y respeta. Doña Paz, ha duplicado el tiempo. Yo creo que es una información, he permitido que continuara porque yo creo que es una información que nos es muy útil a todos los grupos, pero sí que le pido que por favor ya finalice. Simplemente la evaluación en cuanto a la APR de Ópera es muy diferente. Al ser una nueva APR, el desconocimiento de los residentes y comerciantes en general, pues ha venido a detectar que existe mayor reiteración en las denuncias y ha habido un total de sanciones que prácticamente triplica el de las otras 3 áreas de prioridad residencial juntas. Gracias. Gracias a usted. Pues si así lo desea, tiene la palabra el señor Brabezo por parte de Ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Quería simplemente hacer una alusión en el punto anterior. ¿Se está dando cuenta, señora Inés Abanés, por qué era tan importante aumentar el presupuesto de medio ambiente y movilidad? ¿No se da cuenta que
lo que le ha hecho el señor Calvo y el señor... Sí, se ponen muy nerviosos, ya lo sé, pero es que no necesita 400 millones más, lo necesitamos nosotros. Vale. Seguimos. Vamos a la pregunta. Sí que me sorprende que las conclusiones del estudio que se ha hecho se diga que hay que se ha comunicado mal, pero ustedes están diciendo que hay un desconocimiento por parte de los vecinos. Hombre, un vecino lo que no quiere es ser multado con 20.000 euros. ¿Alguien en su razón de ser cree que quiere ser multado con 20.000 euros o con 30.000, como hay algunos vecinos que pasa aquí en la ciudad de Madrid? Hombre, por favor, no digamos que ellos, bueno, no tenían conocimiento, están mal comunicados. ¿Por qué no se les envía cartas certificadas? ¿Por qué? ¿Por qué no se les envía SMS? ¿Por qué no se les envía emails? ¿Por qué no se les hace llamadas directas? Porque no sé, es que hay miles de maneras de comunicar con ellos y no se hace. Hombre, de ahí a culpar el desconocimiento del vecino, pues no. Simplemente con que se reúnan 5 minutos con afectados por las APR, verán que ellos no quieren ser multados y que las APR que estaban destinadas para facilitar la vida de los vecinos de Madrid, resulta que son los mayores afectados. ¿Cómo es posible eso? Pues por una mala coordinación, una mala comunicación y la señalización pésima, que hemos hablado ya en septiembre del año pasado, diciendo que era una de las preocupaciones de los madrileños y que este caso iba a volver a pasar. Tercera vez que pasa. Tercera vez. Y lo dijimos en pleno. Hombre, por favor. Aquí, vamos a ver cuántas multas hay. Es verdad que si hacemos comparaciones todos podemos saltar. Pero también le digo una cosa. Si yo hago la comparación entre Ópera, 37.742 multas, datos oficiales del Ayuntamiento de Madrid, si lo comparo con las multas en noviembre de corte, son 319. Claro, hombre, no digan que encima el vecino tiene la culpa de desconocerlo. No, por favor. Señalización, hablamos de LEDs, y resulta que tenemos LEDs. Es que resulta que tenemos señales en LEDs. Por ejemplo, en Ópera. Por ejemplo, en las letras. Y en Ópera no. Y decimos, no, porque es que puede afectar a un barrio histórico, etcétera. Hombre, hagámoslo bien. Cuando tenemos un edificio, por ejemplo, en Leganitos en la entrada, tenemos un edificio al lado derrumbado, que no hay nada, un descampado. Hombre, por favor, es que es un poco de sentido común. Leganitos tiene una comisaría. ¿Cómo no va la gente a ser multada? Pues claro. Luego, otra de las cosas que me sorprende, de verdad, intento finalizar e ir rápido, pero creo que es muy importante porque son las quejas de los vecinos. Aquí, si uno quiere llegar al aparcamiento de Mostenses, tiene que entrar por la APR, tiene que entrar por Leganitos porque no puede dirigirse por Gran Vía. Por lo tanto, si quiere aparcar, tiene que entrar por la APR, será multado, pero no le podrán sacar la multa, porque no ha aparcado dentro de la APR, ha aparcado fuera. Y acabo, finalizo, intento, porque creo que es muy importante. ¿Qué pasa con aquellas multas que han sido apagadas previamente? Buscando la reducción. ¿Qué pasará? No sabemos qué sucede. ¿Qué pasa con los agentes de movilidad? ¿Por qué no están previamente ahí diciendo que esa APR va a entrar? Es que lo que no puede ser es que pasemos el mes de agosto, se pase luego, porque estamos haciendo una prueba, ojo, al mes de septiembre y luego a octubre. Y en noviembre empiezan todas las multas, todos los vecinos a ser multados. Hemos perdido 3 meses. Me gustaría que no se volviera a repetir, porque ya sería la 4ª vez, y eso es, vuelvo a decir, mala gestión, mala comunicación, mala señalización y además el señor Calvo se lleva 400 millones. Joder, qué suerte. Evidentemente el equipo de gobierno no tendría posibilidad de contestar porque ha agotado con creces su tiempo y por lo tanto tendría la palabra al señor secretario para el siguiente punto del orden del día. Punto número 5.
Es una pregunta formulada por el concejal don José Manuel Dávila Pérez, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, interesando conocer cuántos contenedores de restos, envases, papel, cartón y vidrio han sido quemados, rotos o averiados durante el año 2015. ¿Cuántas sanciones ha impuesto el Ayuntamiento de Madrid a los responsables de estos hechos y qué medidas va a tomar el área de Medio Ambiente y Movilidad para combatir este programa? ¿Desea intervenir? No, digo por formulada, gracias. En ese caso, por parte del equipo de gobierno, tiene la palabra nuevamente don Víctor Manuel Sarabia. Muchas gracias. Buenos días. Para la primera parte de la pregunta, el número de contenedores rotos o averiados o quemados ha sido en 2015. Resto y envases, 1.297 quemados, 57.840 rotos o averiados. Papel cartón, 584 quemados, 1.403 rotos o averiados. Vidrio, 512 quemados, 1.263 rotos o averiados. El total son 2.393 quemados y 60.506 rotos o averiados. Para la segunda parte, en lo relativo a los contenedores quemados, que normalmente responden a actos vandálicos, los inspectores de servicio de recogida de residuos no han puesto ninguna sanción a este respecto, puesto que, aunque presenciaran el hecho, no tienen autoridad para exigir la identificación a las personas físicas. Este tipo de hechos suelen seguir la vía penal y, en estos casos, los servicios de recogida se limitan a efectuar el cálculo del valor del contenedor afectado a requerimiento de los tribunales. En lo relativo a los contenedores rotos o averiados, que lo son como consecuencia del uso muy intensivo que tienen los contenedores en Madrid, no se ha detectado por el momento que estos deterioros respondan a un mal uso por parte de los usuarios, por lo que tampoco se han puesto sanciones a este respecto. Es posible que el incremento en rotos o averiados que se ha sufrido en 2015 responda a la antigüedad del parque, que va siendo cada año un año más antiguo, y a la antigüedad de la flota de los camiones que recogen los contenedores. Los elevadores son algo más viejos. Por lo tanto, el área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, por el momento, no va a tomar medidas adicionales a no detectarse un problema. Nos limitaremos a las que actualmente se toman, la reparación o reposición del contenedor con la mayor celeridad posible desde que se reciba el aviso. De detectarse algún problema en el futuro, puesto que los datos los seguimos, pues se tomarían las medidas oportunas. Muchas gracias. Gracias a usted. El señor Dávila, por parte del Grupo Socialista. Bueno, y en primer lugar, agradecer al equipo de gobierno la información que no se nos solicitó, que no se nos transmitió en su momento cuando hicimos solicitud de estadísticas. Yo creo que gracias a ese tipo de informaciones públicas y esa transparencia, luego los grupos políticos podemos hacer interpretaciones o podemos preguntar sobre cosas. Con lo cual, lo primero, agradeceros la transparencia en ese sentido. Luego nosotros sí hacemos una evaluación política distinta a la que has hecho tú, en este caso Víctor. O sea, sí consideramos que hay un incremento de número importante en lo que respecta sobre todo a rotos y averiados. O sea, hay un tema que es de valoración, que yo creo que sí es política, que vosotros interpretáis que los vandalizados son solo los quemados. Nosotros entendemos que hay muchísima más causística. Tú mismo has dicho que no hay un mal uso por rotos y averiados, con lo cual si no hay mal uso algo está pasando. O eso se rompe porque hay algún tipo de acción, o la calidad que tienen los contenedores es de muy mala calidad. Nosotros entendemos que sí está habiendo un incremento muy fuerte en esos rotos averiados. Por poneros un ejemplo, si tú vas por la calle y metes una patada a un contenedor de 2 ruedas y la rueda se rompe, eso estaría contabilizado como roto y averiado, no estaría contabilizado en ningún momento como vandalizado. Podemos debatir y discutir qué proporción es una cosa, qué proporción es otra. Yo creo que eso sí es un debate ya muy valorativo, pero sí es cierto que algo está pasando con los contenedores de la Ciudad de Madrid cuando vemos un incremento sustancial del número de casos de rotos y averiados. Nosotros sí creemos que deberíamos tomar como ayuntamiento algún tipo de medidas. Nosotros plantearíamos que sería importante o sería interesante ver si hay la posibilidad de hacer algún tipo de mapa de situación o un tipo de mapa donde se den esos casos, por ver si hay zonas concretas donde de repente podamos ver que a esos casos se dan. Sí consideramos que sería importante también una campaña de concienciación sobre el uso, de cómo podemos hacer uso, aunque tú mismo has comentado que en principio no se ha detectado que eso sea así, que no haya un mal uso, pero yo creo que sería importante hacer una campaña de concienciación, no dejarse en un patrimonio de todos y de todas. Nosotros sí planteamos que este número tiene que ver con algún tipo de situación de vandalismo en algún momento. Es cierto que la cuantificación es complicada, pero es un número demasiado exagerado. O sea, 60.000 contenedores no se pueden romper porque sí, o no pueden romperse averiados. Es cierto que habrá un porcentaje de ellos que serán de uso o que serán por antigüedad, pero nosotros entendemos que algo tiene que haber detrás, o es muy razonable pensar que puede haber la posibilidad de haber algo detrás. Entendemos también que las sanciones, el tema de que no se sancione este comportamiento genera una impunidad. Estamos hablando ya directamente de los temas de quemados. O sea, si en el mapa que tuviéramos de situación de casos, de situaciones que se dieran, pudiéramos ver algunas zonas, sí podría implicar que la policía municipal, pues yo creo que es un tema que tiene relación tanto con seguridad como con medio ambiente, y la policía municipal, en este caso sobre todo la patrulla verde, podría tomar algún tipo de medidas.
Creemos que es importante, creemos que no es un problema menor, es un problema que está en aumento. También es cierto que tampoco es cuestión de crear una alarma social al respecto, pero sí es cierto que es un problema que está, los datos están, los números salen y yo creo que nosotros como Partido Socialista sí consideramos que es un problema que existe y que deberíamos intentar tener algún tipo de medida para paliarlo en la medida de lo posible. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señor Dávila. Por parte del equipo de gobierno tendría nuevamente la palabra don Víctor Manuel. Muchas gracias. Tomamos nota de las sugerencias que nos hace en lo relativo a mapa de localizaciones particularmente problemáticas donde se den más los sabotajes. Como tenemos los datos, intentaremos precisar, ver si podemos acotar su localización exactamente y identificar puntos calientes en ese sentido para focalizar la acción de la policía, que es la que tiene, en este caso, la competencia en los vandalizados. Fundamentalmente los que se rompen no suelen ser como consecuencia de actos vandálicos. Es cierto que si alguien le pega una patada a un contenedor y le quita una rueda, pues sería considerado un acto vandálico. Pero para romper un contenedor hay que ponerle cierto interés porque la verdad es que son bastante duros. Nosotros lo que sí hemos detectado es que el parque de contenedores, aunque se va reponiendo según se van gastando, cada año es un poco más antiguo, y sí que hemos detectado que la antigüedad de la flota de los camiones, sobre todo en periferia, con los elevadores más desgastados, hace sufrir más a los contenedores, aparte de que los contenedores en Madrid tienen un uso muy intensivo. La evolución desde 2013, en lo que se refiere a los quemados, es muy buena. Han bajado con respecto a 2013 un 30,31% el porcentaje de contenedores quemados. Han bajado mucho. Lo cierto y verdad es que han subido un 38% los rotos o averiados de resto y envases. Han bajado un 80% los de papel y cartón y han bajado un 14%, un 14,66% los de vidrio, que son los que menos levantamientos tienen, los que menos uso tienen por parte de los propios servicios. Eso nos lleva a pensar que se puede deber a un deterioro por uso. Sobre todo porque muchos de estos de resto y envases son cubos que pasan poco rato en la calle. De todas maneras, estaremos pendientes y alertaremos a los inspectores para que nos digan, puesto que son ellos los que luego dan instrucciones a la empresa para que vayan a reparar, si esas reparaciones, esos rotos o averiados, lo son como consecuencia de actos vandálicos y actuar en consecuencia. Muchas gracias. Gracias a usted. Finalizado este punto, tiene la palabra nuevamente el señor secretario. Punto número 6 es una pregunta formulada por el concejal don José Manuel Dávila Pérez del Grupo Municipal Socialista de Madrid, interesando conocer si el área de Medio Ambiente y Movilidad considera adecuado que el Ayuntamiento de Madrid haya financiado en los últimos años las inversiones en las infraestructuras de saneamiento, alcantarillado y depuración que fueron cedidas al Canal de Isabel II por convenio de encomienda de gestión firmado en diciembre de 2005, y si en el futuro el Gobierno municipal va a seguir financiando estas obras o si va a repercutir su coste al Canal de Isabel II en cumplimiento de lo establecido en dicho convenio. Don José Manuel, ¿quiere intervenir? Sí. A ver, este convenio del que estamos hablando tiene una duración de 25 años. Supuso en su momento un pago al Ayuntamiento de Madrid por parte del Canal de Isabel II de 700 millones de euros. En contraprestación por la cesión de uso a las depuradoras y a la red de alcantarillado, aunque la titularidad de estas infraestructuras sigue siendo de ámbito municipal. La cláusula 14ª del convenio dice en su apartado 2b que es competencia del Canal de Isabel II la realización de las obras necesarias para el mantenimiento de las infraestructuras de saneamiento, así como la ejecución del plan anual de nuevas inversiones en las infraestructuras de saneamiento y renovación de las existentes. Es decir, las obras de mejora, reforma o ampliación realizadas por el Ayuntamiento en las depuradoras, colectores y la red de alcantarillado cedidas al canal deberían, a nuestro juicio, haber sido asumidas por esta empresa. Concretamente, hasta 2015, desde 2006 a 2015, hay unos planes de inversiones por parte del Ayuntamiento de Madrid que se elevan a 1.003 millones de euros. Lo tengo aquí desglosado por años, pero yo creo que son 1.003 millones de euros. Entonces, lo que nosotros tenemos una duda razonable, y de aquí te la pregunta, que probablemente este tema debería ser más objeto de una comparecencia probablemente que una propia pregunta, sería ver si realmente a quién corresponde pagar ese dinero. Es cierto que parte de estas inversiones se hacen a través de fondos europeos, con lo cual el 80% lo financia la Unión Europea y el 20% el Ayuntamiento. Es razonable que fuera el Ayuntamiento quien lo presentara porque es el titular, pero nosotros consideramos que dentro de la lectura de lo que es el convenio que hay firmado con el Canal de Isabel II, lo lógico hubiera sido que el canal se hiciera cargo de estos temas. Es cierto que queremos ver explicaciones, queremos saber si parte de ese dinero ha podido ser reintegrado al Ayuntamiento y en función de eso, pues ahora comentamos. Muchas gracias. Gracias a usted. Por parte del equipo de gobierno va a contestar don José Antonio Díaz Lázaro.
Buenos días a todos y a todas. Al equipo de gobierno no le gusta cómo se ha llevado el tema de los convenios del ayuntamiento con el canal de Isabel II. Como saben, hay 3 convenios con un corolario de un cuarto: el convenio de abastecimiento, el convenio de saneamiento y depuración, el convenio de reutilización y luego el cuarto, que es la madre del cordero de toda esta situación, es el convenio que pretendía privatizar el canal de Isabel II. Todos estos convenios los estamos estudiando en profundidad y veremos la forma de revertir la situación a, no sé si a su estado primigenio, pero sí a que haya una mayor participación ciudadana en lo que se refiere a las nuevas actuaciones. El convenio al que hace referencia Chema tiene una adenda. Tiene una adenda que es la que justifica las inversiones por parte del ayuntamiento. No es que estemos de acuerdo con esa adenda tampoco. Lo que sí es cierto es que cuando se producen situaciones de necesidad de determinadas actuaciones con financiación comunitaria, es cuando el ayuntamiento ha actuado. Las cifras que nos has dado no coinciden con las que nosotros tenemos. Las cifras que nosotros tenemos son notablemente inferiores. En concreto, las inversiones a las que se hace referencia en materia de saneamiento y depuración ascienden a no son 118, son 154,99, 155 millones de euros, de los cuales ha habido cofinanciación de 90,48. Yo me imagino que las cifras tan elevadas que nos has dado, de los 1.000 millones, incluye todo lo que son tanques de tormenta y colectores de margen de las obras de calle 30. Pero vamos, como bien decías, y mi concejala así lo transmite, sería más objeto de un pleno monográfico sobre el tema del canal. Pero que sepas que estamos estudiando detenidamente los convenios, que no nos gustan y que, si es posible, intentaremos revertir la situación del canal de Isabel II a su estado primigenio. De hecho, ha habido una moción municipal en diciembre aprobada tanto por el PSOE como por Ciudadanos, de revertir la situación del canal de Isabel II. Muchas gracias. Gracias a usted. Don José Manuel, ¿desea intervenir? Pues tiene la palabra. Sí, bueno, evidentemente, como decía José Antonio, nosotros nos planteamos las inversiones totales. Efectivamente, la cifra que damos nosotros está incluido lo que estáis planteando. A mí me sigue sin quedar claro exactamente si la pregunta que hacíamos, la contestación, o sea, si le corresponde al canal pagar esos importes o le corresponde al Ayuntamiento de Madrid. No me ha quedado claro, José Antonio, exactamente a quién le corresponde. En cualquier caso, nosotros entendemos que tal como está el convenio, le debería corresponder, en una primera lectura, entendemos que le debería corresponder al canal de Isabel II al menos una parte de esas inversiones. Y aún así, tenemos también una primera lectura, que esto lo tendríamos que estudiar más tanto en esta comisión o en el propio pleno, de que creemos que puede ser lesivo para los intereses económicos del ayuntamiento este convenio con el canal de Isabel II. Al final, el canal de Isabel II no hace más que subir el tema de beneficios año tras año, al mismo tiempo que baja el tema de las inversiones. Con lo cual, nosotros creemos que tampoco es razonable que desde el Ayuntamiento de Madrid estemos financiando, en este caso, a una sociedad anónima, aunque sea de titularidad pública, a través de los impuestos de todos los madrileños y madrileñas, y nos hagamos cargos de cosas que no tengo nada claro que sean correspondencia nuestra. Entonces, sí te rogaría si puedes aclarar más la respuesta, y si no, en cualquier contexto, sí, yo creo que deberíamos emplazarnos, ya sea a una comparecencia en esta propia comisión o de otro estilo, para hablar del tema con más profundidad. A ver, aparte de la comparecencia, y si quiere Inés intervenir, encantado. Hay 2 paquetes de actuación. Señor Díaz Lázaro, únicamente ha cumplido los 3 minutos, así que le pido que sea... Tiene la palabra, pero que sea muy breve. conciso. 2 paquetes de actuaciones. Las que vienen reguladas por el convenio y que se actualizan todos los años en la comisión de seguimiento del convenio, que eso es una cosa. Y por otro lado, las actuaciones que el ayuntamiento hasta ahora ha considerado como necesarias y que tenían cofinanciación comunitaria. Esas las ha hecho y las ha pagado el ayuntamiento, y no hay posibilidad de retorno
entiendo. No. Eso es consecuencia de un apartado del anexo del convenio. Muchas gracias. Pasaríamos al octavo punto del orden del día, una vez que se ha sustanciado el séptimo, y para ello tiene la palabra nuevamente el señor secretario. Punto número 8 es una pregunta formulada por el concejal don Fernando Martínez Vidal del Grupo Municipal del Partido Popular, interesando conocer cuál es el motivo del creciente afán recaudatorio en lo que a movilidad se refiere. Sí, señor presidente, la pregunta la formula don Borja Caravante. Gracias. Gracias a usted. Pues si así lo desea, tiene la palabra don Borja. Pues muchas gracias, presidente. Efectivamente, nosotros queremos hacer una reflexión sobre el afán o el carácter recaudatorio que tienen algunas medidas que tienen que estar más al servicio de la disuasión de las actuaciones que tienen que ver con el incumplimiento de la ordenanza de movilidad y con el Código de Circulación, en concreto en 4 aspectos: en relación a la APR, en relación al servicio de estacionamiento regulado, en relación a las cámaras de exceso de límite de velocidad y también de los semáforos fotorrojo, aquellos que multan cuando uno pasa en ámbar y no cuando con carácter previo que está en rojo, que es lo que suele suceder. Ya le digo que en el primero de los casos, en relación a la APR, aprovecho también para saludar a la representante de los vecinos que representan a los vecinos de las APRs que ya están en marcha. Sí le quiero, señora delegada, pues felicitarle porque ha sido capaz de asumir un error, reconocer que las cosas no se han hecho tan bien como se debían haber hecho, que se ha ocasionado, no sé si calificar de un perjuicio a los vecinos, pero por lo menos de un buen susto, el que hayan recibido multas que han sido, o sanciones que han sido impuestas de manera inadecuada, y por tanto yo le felicito porque ha sido capaz de asumir esa responsabilidad, de reconocer el error y sobre todo de rectificar con el decreto 66 que se publicó el 12 de febrero, en el que ya aprovecho y le solicito, tal y como lo están solicitando los vecinos, algunas aclaraciones al respecto, porque a pesar de que efectivamente en ese decreto se reconoce que van a quedar sin efecto esas sanciones, luego hay que pasar a lo concreto, y entonces qué proceso debe seguir un vecino para que esa sanción no se le imponga, en otro caso que esa sanción no se le devuelva cuando ya se ha procedido al pago, y en todo caso yo sí creo que viene bien volver a tranquilizar a esos vecinos que, insisto, han sufrido un grave susto. También quiero reconocer aquí el papel del Partido Socialista, que elevó a pleno esa moción, una moción urgente que luego fue apoyada de manera unánime por todos los grupos, y por tanto yo creo que en este ámbito, de los 4 que yo señalaba, creo que se ha rectificado de una manera acertada. Muchas gracias, señor Caravante. Por parte del equipo de Gobierno tiene la palabra don Francisco José López Carmona, director general de Gestión y Vigilancia de la Circulación. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Con carácter general, en los últimos 10 años, el número de sanciones, de multas de circulación impuestas por el Ayuntamiento de Madrid ha venido descendiendo de una manera notable. En el año 2007-2010 se alcanzó una cifra superior a las 4 millones de sanciones impuestas en un solo año. Y en el año 2015 el Ayuntamiento de Madrid ha procesado en total 2.246.756 denuncias de tráfico. Es decir, ha habido una reducción prácticamente a la mitad del nivel en el que estábamos aproximadamente hace 10 años. Solo en el último año la reducción ha sido del 6,9%. La recaudación en total por sanciones de tráfico ha alcanzado en el año 2015 ha alcanzado 125 millones de euros, que son 10 millones de euros menos que en el año anterior y 14 menos que en el año 2013. Esto en un contexto en el que existe una gran cantidad de sistemas, de dispositivos automáticos de control. Este aspecto es muy importante. Es decir, el rigor con el que se controla el cumplimiento de las normas de circulación a partir de un despliegue durante muchos años de dispositivos de control automático, radares, APRs, SER, también con un proceso intensivo en personal, fotorrojos, etcétera, lo que a nuestro juicio es una indicación de que hay cada vez un mayor cumplimiento de las normas de tráfico por parte de la ciudadanía de Madrid. Y este elemento corre en paralelo con una reducción a prácticamente la mitad de la siniestralidad vial de las personas fallecidas y los heridos en accidentes en la ciudad de Madrid en relación con las cifras que veíamos hace 10 años. Por otra parte, hay que decir que el Ayuntamiento hace un trabajo importante desde el punto de vista de estimación de las alegaciones que los ciudadanos presentan cuando entienden que hay alguna actuación que no se corresponde con la legalidad o con la situación de facto que se haya producido.
el porcentaje de estimación de alegaciones que realizan los ciudadanos se ha incrementado el año pasado en más de 2 puntos porcentuales. Aproximadamente 1 de cada 3 alegaciones que realizan los ciudadanos es admitida y la sanción revocada. Esto en un contexto en el que ha disminuido también notablemente la presentación de alegaciones por parte de los ciudadanos sancionados y también los recursos de reposición. Solo el año pasado los recursos de reposición sobre multas de tráfico han descendido por encima del 34%. Es decir, esto es un sistema lleno de cifras, pero al final lo que hay es la voluntad también por parte del equipo de gobierno de promover una renovación del sistema de gestión de multas de circulación que avance en esta línea en el sentido de personalizar la relación con los ciudadanos, con las personas que puedan haber cometido infracciones o puedan haber incurrido incluso en conductas de riesgo que podamos hacerles ver de una manera no necesariamente sancionadora, siempre dentro del marco legal existente, cómo esas conductas afectan a la convivencia vial, a la seguridad en la ciudad, etcétera. Ha habido una pregunta específica sobre APR, no tengo tiempo tampoco para entrar con mayor detalle en cada uno de los ámbitos, pero sí quiero hacer una precisión, por ejemplo, en relación con los sistemas fotorrojo. Acabamos de poner 6 sistemas. Finalizando, por favor. Es 30 segundos. Acabamos de poner 6 sistemas fotorrojos adicionales. En los últimos años, a pesar de que hay más sistemas fotorrojos, por cierto, para gran satisfacción de los vecinos que tienen que cruzar esos cruces, ¿no? Y tienen que someterse al riesgo del peatón, ¿no? en esas intersecciones, y en cumplimiento también de la proposición aprobada por el Pleno para protección de los motociclistas, por ejemplo, hace unos meses. A pesar de que hay más fotorrojos, hace unos años había más de 80.000 sanciones al año relacionadas con fotorrojos, y el año pasado ha habido menos, en el entorno de 20.000 sanciones de fotorrojo. Muchas gracias. Gracias a usted. Si lo desea, tiene la palabra el señor Caravante. Sí, para hacer un par de... Muchas gracias por la contestación y por los datos. Yo muchas veces lo digo, sobre lo que se puede medir no hay que discutir y, por tanto, efectivamente esa reducción pues se ha producido, pero eso no quiere decir que el Ayuntamiento, a mi juicio, no haya tenido un objetivo recaudatorio, no de disuasión de este tipo de elementos. Yo creo que hay 2 motivos sustanciales sobre los que se descansa esa reducción. La primera de ellas, yo creo que usted lo ha dicho, ¿no? El mejor cumplimiento y reconocimiento por parte de los propios ciudadanos y conductores de la normativa de circulación, y a uno cuando le pone una multa, pues en fin, no reitera, y por tanto esos sistemas tienen su eficacia para disuadir de ese tipo de actuaciones. En segundo lugar, esa reducción también va en la línea de la reducción de la intensidad media de tráfico diaria que se ha producido en los últimos años, consecuencia de las menores necesidades de movilidad, tanto en el transporte público como también en el transporte privado, y por tanto la reducción del tráfico lo que hace también es que se reduzcan necesariamente el número de sanciones y el número de comportamientos a los que se les sanciona. Pero en todo caso, 3 cuestiones muy breves para aclarar. La primera de ellas, en relación a lo que hablábamos de las APRs, los vecinos, a pesar de leer ese decreto, insisto, que reconocemos el que se haya llevado a cabo esa iniciativa, están preocupados porque siguen recibiendo a día de hoy sanciones, no tienen el conocimiento, o al menos nos han trasladado, en fin, para aclarar, y por eso yo creo que es conveniente esta comisión y esta pregunta. Nos manifiestan que siguen recibiendo sanciones, tienen un desconocimiento a la hora de leer el decreto de cuál es la tramitación que deben llevar a cabo, si la devolución de la sanción o el archivo se va a producir de oficio, tienen que hacer algún escrito. Es decir, hay cierta preocupación. Yo le animo, señora delegada, que aclaren esto, hagan un folleto, manden una carta, den información a los vecinos, que no va a cambiar el resultado final, pero sí la situación de agobio para muchas familias, para muchas personas que están recibiendo multitud de sanciones. En segundo lugar, quería hacer una breve referencia al sistema de estacionamiento regulado. Ustedes muy han breve, dicho, por favor. Sí, muy breve, que iban a ampliarlo, que iba a ser con opinión vecinal. Yo digo, cuenten también con la opinión, por favor, de los partidos políticos. Nosotros tenemos mucho que decir, fuimos los que pusimos en marcha el sistema de estacionamiento regulado, y como bien decía la señora delegada, tuvimos que rectificar algunas cuestiones, y creo que tenemos una experiencia y un conocimiento que puede aportar a la hora de tomar una decisión adecuada. El tercer asunto, las fotorrojos. Yo estoy absolutamente, en el Grupo Municipal Popular, estamos absolutamente en contra de que se amplíen sin ningún criterio de seguridad. Usted dice, para que crucen mejor. Yo digo, oiga, estén en aquellas intersecciones que deben ser reguladas con
con semáforos, pero en las que se haya producido ya algún tema de seguridad. Y no lo pongamos para recaudar más, sino pongámoslos donde la seguridad vial dice aquí hay un problema y por tanto esto es una solución. Eso es lo que nosotros le pedimos, que este tipo de iniciativas, que este tipo de instrumentos no estén al servicio de la recaudación, sino al servicio de evitar la indisciplina viaria, pero muy especialmente al servicio de la mejora de la seguridad vial. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Caravante. Tiene la palabra nuevamente el señor secretario. Punto número 9 es una pregunta formulada por el concejal don Fernando Martínez Vidal del Grupo Municipal del Partido Popular, interesando conocer cuántos árboles están talando, en qué calles y bajo qué criterios técnicos. Por favor, guarden silencio. ¿Y cuántos van a replantar en los alcorques vacíos, en qué calles, de qué especies y cuándo? Señor Martínez Vidal. Bien, damos la pregunta por formulada, señor presidente. Muchas gracias. En ese caso, por parte del equipo de gobierno, tiene la palabra doña Nuria Bautista Carrascosa, directora general de Gestión del Agua y de Zonas Verdes. Buenos días. En primer lugar, decir que la pregunta solicita datos demasiado amplios. No sé si se me oye. Los árboles que decide retirar en la ciudad que se decide retirar en la ciudad de Madrid, que en todos los casos con los informes técnicos pertinentes, se talan a lo largo de todo el año. Si bien en la medida de lo posible esta tarea se realiza en invierno, cuando el riesgo de caída lo aconseja, se talan en cualquier momento del año. Las plantaciones, por el contrario, se concentran prácticamente en su totalidad durante el invierno, a savia parada, que es el momento recomendable desde el punto de vista fisiológico. Respecto a cuántos árboles se están talando, durante 2015, último año del que se disponen cifras cerradas, se talaron 6.585 árboles en las calles de Madrid, de los cuales 2.786 se catalogaron como peligrosos, 1.075 como deficientes, árboles en regresión con deficiencias vitales y de imposible recuperación, y 2.724 secos. De estos últimos, un elevado porcentaje son árboles plantados en las dos últimas campañas de plantación, que por circunstancias diversas no han arraigado. Entre otras circunstancias se encuentran el calurosísimo y seco verano que tuvimos en 2015 y también la falta de medios que las empresas disponen para regar los árboles que se van plantando, pues los contratos integrales han supuesto, a nuestro juicio, un paso atrás en el cuidado y atención del arbolado viario. Cuando la causa es esta, la empresa debe reponer a su costa el árbol perdido. A la pregunta de cuántos se van a replantar, en qué calles, de qué especies y cuándo, responderé que el Ayuntamiento realiza cada año un plan de plantación para el conjunto de la ciudad. La campaña actual se corresponde con el otoño-invierno 2015-2016 y afecta a un conjunto de calles de los 21 distritos. El plan especifica la localización, el tipo de árbol, la especie y el número de unidades. En la campaña 2014-2015 se repusieron 5.595 árboles y la campaña 2015-2016, que está realizándose en estos momentos, contempla reponer 8.017 unidades arbóreas. El plan de plantaciones comienza en noviembre y finaliza en marzo. Si bien estas fechas pueden variar en función de la meteorología. Respecto al listado de calles en las que se han realizado las talas, decir que se realizan labores de saneado y sustitución de arbolado en toda la ciudad de forma homogénea en los 21 distritos. Preparar dicha información requiere una elevada carga de trabajo para los funcionarios, pero no obstante nuestra voluntad es hacer esfuerzos por informar, por lo que se ha preparado un listado de árboles y calles que se les facilitará si es necesario, pero es muy voluminoso, son los 8.000, con calle, número, etcétera. Respecto al motivo de las talas, como es sabido, los árboles son seres vivos que crecen, se desarrollan, entran en estado de senectud y decrepitud y acaba su vida útil. En la ciudad no se puede permitir que un árbol llegue a caerse de viejo por razones evidentes de seguridad y afección a personas y bienes. Cualquier árbol que se tala se hace previa inspección individualizada por un técnico competente y se redacta y firma su resolución de tala correspondiente si el diámetro es de más de 20 centímetros en cumplimiento de la Ley 8 de 2005 de protección y fomento del arbolado urbano de la Ciudad de Madrid. Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular tiene la palabra su portavoz. Bien, muchas gracias. Gracias por la información que nos ha facilitado y que le agradecería si, aunque sea muy voluminoso, las fotocopias, si quiere, las asumo yo. Pero es cierto que no habríamos traído esta pregunta si hubiéramos dispuesto de esta información que en la página del Ayuntamiento no aparece. Y nos ha extrañado mucho pues, que en octubre suele empezar la época de plantaciones y no aparece, por lo menos no nos ha dicho usted dónde está esta información. Bien, pues buenos días.
empezar diciendo que en 25 años de gobierno el Partido Popular, si no lo decimos nosotros, no lo va a decir nadie, plantó decenas de miles de árboles en calles, medianas, plazas y parques de Madrid. Esperanza Aguirre, a la que ahora a algunos les gustaría ver fuera del ayuntamiento, concejala de Medio Ambiente entre el 91 y el 95, modificó la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano para posibilitar precisamente la plantación de arbolado de alineación en aceras en calles que tuvieran 2,5 metros de ancho. Se construye en esa época alcorques en más de 60 calles de Madrid, los más próximos los tenemos aquí en la calle Mayor. Se ajardinan al menos 20 medianas de la ciudad. Se inauguran nuevos parques, ahí está Juan Carlos I, Felipe VI, Prado Longo, 4 fases de la Cuña Verde, de O'Donnell, Madrid Río, etcétera, etcétera. Y temas que parecen o pueden parecer tonterías, pero que son muy simbólicos. El Ayuntamiento de Madrid en esa época da la bienvenida a cada niño que nace en la ciudad plantando un árbol lo más cerca posible de su domicilio, en una campaña que durante muchos años se denominó Un árbol, una vida. Madrid entonces, con 200.000 árboles en sus calles y más de 1 millón, incluyendo los parques, se convierte en la segunda ciudad del mundo en superficie de zonas verdes y en la primera capital europea en relación a la superficie total y el número de habitantes. Es cierto que tenemos la suerte de disponer del Monte del Pardo y la Casa de Campo, pero bueno, están en el término municipal de Madrid. Pues bien, a nosotros nos preocupa que ustedes se dediquen más a eliminar árboles que a replantar. Desconocía yo estos 8.000 que dice usted que estamos plantando, vamos a plantar en esta campaña. Señora Sabanés, ¿nos puede decir en este momento el nombre de alguna calle donde estén plantando nuevos árboles de alineación? Pues a lo mejor están ahí en el informe que la directora pues le habrá pasado. Conocemos su plan de poda y tala, es cierto, pero ¿dónde está su plan de plantaciones para esta campaña 2015-16 que debería haber empezado en el mes de octubre? Al menos nosotros lo desconocemos. Los principios que unos y otros defendemos parece que también nos separan en la manera de concebir el medio ambiente. Para el Partido Popular, lo he dicho antes, un árbol, una vida. Y me sorprende mucho que usted, siendo de Equo, que es la parte ecologista de la coalición, pues no piense lo mismo, señora Sabanés. Si un árbol está enfermo, intenten salvarlo, pero no lo maten. A un enfermo se le administran medicinas, se le aplican cuidados, a un árbol se le riega, se le abona, se le hace un mantenimiento con podas preventivas de ramas secas, ramas bajas, ramas peligrosas, ramas que tapan señales de tráfico o molestan a las fachadas y se meten por las ventanas de los vecinos. En definitiva, a un árbol se le cuida. Nadie discute que hay que ir sustituyendo arbolado en la ciudad, pero habrá que hacerlo por etapas. Hagan un plan de poda de ejemplares peligrosos, pero no talas indiscriminadas. Yo creo, con toda sinceridad, que a ustedes, los técnicos, les han impuesto sus criterios. Don Fernando, por favor, vaya finalizando. Yo le agradecería la misma flexibilidad que está teniendo con todos esta mañana. Me quedan Tengo la flexibilidad por escrito para presentársela a todos los portavoces si en me interrumpe usted, la desde próxima luego, junta. es cuando no voy a poder terminar. Vale, Yo creo que a ustedes, los técnicos, les han impuesto sus criterios. Ese gran gurú del botánico, Mariano Sánchez, que dice que en las calles de Madrid sobra el 33% de arbolado y que todo árbol de más de 50 años es un peligro público, nos preocupa. Parece que la consigna es no asumir ningún riesgo. Talado el árbol, se acabó el riesgo. Le felicito por la constitución de la mesa del árbol, pero que en esa mesa se hable más de plantar que de talar. Porque los árboles en la ciudad, los árboles de alineación son necesarios por estética, por sombra, porque bajan la temperatura y porque combaten la contaminación. Y termino. La flexibilidad de este presidente ha finalizado. Muchas gracias. Y exigimos que se aplique la ley del árbol. Señor Martínez Vidal, le llamo al orden, por favor. Le llamo al orden, por favor. Señor Martínez Vidal, le llamo al orden. Y a mí la suya, que no me ha permitido condenar una cosa que sufrió ayer un concejal. No, se lo hago porque ha superado el tiempo. Sido perseguido ayer por las calles, por los funcionarios municipales, y desde el Partido Popular nos hemos negado, porque está tomando su propia medicina. Señor presidente, si ha permitido esta intervención, pido que todos los grupos podamos tener también una intervención y manifestarnos al respecto. Yo lo que les pido, y le pido al señor Martínez Vidal, que siempre es él, mire, le aseguro que la flexibilidad, porque no me gustaba cómo se estaban desarrollando estas últimas comisiones, estoy midiendo los tiempos. Puedo decir que el único grupo, y el señor Dávila es el único concejal, aparte de los directores generales, que no ha consumido el tiempo, no porque sea de mi partido, tengo aquí todos.
Hemos comentado en Junta de Portavoces que se iba a dar medio minuto más. En ese momento se advertía y que a los 4 minutos se finalizaba. En su caso, ha superado los 4 minutos y medio. Y otros 6, efectivamente, y no ha tenido usted ningún problema como lo he planteado. Creo que no es lo mismo cuando se realiza un planteamiento político en el que todos debemos someternos a un tiempo, que cuando se está dando una información que hemos solicitado los grupos municipales y que es de utilidad no solo para nosotros, sino también para los medios de comunicación, que son los que se lo transmiten a los ciudadanos. De todos modos, yo creo que es un debate que puede ser interesante, pero que quizá habría que mantener en otro órgano. Yo creo que esta presidencia ha sido generosa con todos los concejales y con todos los intervinientes, y de verdad no sé a qué viene que nos ponga esos reparos. Señor El Caravante, por ejemplo, ha tenido más de 4 minutos y no le he pedido que finalizara, no le he cortado. Pero, por favor, por el bien y por el devenir de esta comisión, vamos a poner todos un poco de esta parte. Le aseguro que esta presidencia la va a poner. Y ahora el equipo de gobierno tendría la palabra por un tiempo máximo de 1 minuto. Gracias. Señor Martínez Vidal, desde luego sí que haremos una auditoría y desde luego usted tendrá los datos de cómo saber que en los últimos años se ha incumplido la ley que usted alegaba con efecto de las replantaciones de forma sistemática y reiterada en este ayuntamiento. Añadirle, tendrá por supuesto todos los datos, pero que sepa que la ley se ha incumplido durante el mandato del Partido Popular en cuanto a las replantaciones. En este año, el plan de replantaciones 2014, en este año el plan de replantaciones que se plantea en la temporada 15-16, unos van por anualidades y otros por temporada 15-16, va a ser de 8.017, en un intento de recuperar y resituarnos sobre las actuaciones de 14-15 que fueron de 5.595 y por tanto insuficientes para proceder a las replantaciones que eran necesarias. Es decir, en esta temporada, por lo que afecta a este equipo de gobierno, a su voluntad y a su capacidad de reordenar esa situación, se van a replantar 8.000 para corregir el déficit que se lleva acumulado de años de intervención y de gestión del Partido Popular en la ciudad de Madrid. Muchísimas gracias y le pasaremos toda la información a todos los grupos, por supuesto. Muchas gracias a usted. Tiene la palabra el señor secretario. Punto número 10 es una pregunta formulada por el concejal don Fernando Martínez Vidal del Grupo Municipal del Partido Popular, interesando conocer cuál es el motivo por el que no se ha renovado la totalidad de la flota diésel de la MT para mejorar la calidad del aire de Madrid. Por error, en el texto de la iniciativa se consignaba flota biodiesel, pero su autor ha solicitado expresamente en Junta de Portavoces la corrección de este término. Bien, muchas gracias. Y además decir que la va a formular don Pablo Cabero. Gracias, señor Fernando Martínez Vidal, pero estas apreciaciones que ya se han hablado en Junta de Portavoces las hace el presidente cuando ya tiene conocimiento de ello. Soy yo quien da la palabra y como ya sabemos, porque se ha expresado en la Junta de Portavoces, permítame a mí que sea quien le dé la palabra a su compañero. Anteriores he dicho sí, lo ha dicho. Realmente Caravante y no ha dicho usted nada. Claro, me veo un poquito sensible. No, mañana. Efectivamente, me ve muy permisivo y cuando me paso de permisivo pasa que la gente se pasa de la raya. Y yo, señor Martínez Vidal, espero que no siga ocurriendo porque si no vamos a ir muy mal. Como decía, si así lo desea, tiene la palabra el señor Cabero. Muchas gracias, presidente. Señora Sabanés, la hoy alcaldesa de Madrid, gracias al Partido Socialista, afirmaba la semana pasada que el problema de su equipo es que le falta experiencia. En su caso, señora Sabanés, no es así, porque usted es una política profesional que lleva muchos años en las instituciones. Su problema no es tanto de experiencia, sino de falta de capacidad de no saber gestionar por haber vivido demasiados años en la oposición. Y es grave porque usted tiene bajo su responsabilidad casi una cuarta parte del presupuesto municipal, sumando su área y el presupuesto de la MT. Y eso que le han quitado muchas competencias en ese personigrama caótico. Personigrama caótico, sí. Donde probablemente se ha visto reflejado que dentro de las tribus políticas que componen ahora Madrid, de su partido ECUO pesa muy poco en ese gazpacho político que desgobierna Madrid. Y créanme que no le hablo de ideología, quiero hablarle hoy aquí de gestión. Porque usted, señora Sabanés, ha podido pasar a la historia como la concejal que completó la renovación verde de la flota azul de la MT.
Usted se encontró en junio con que cerca de 2 de cada 3 autobuses ya eran ecológicos con el gas. De hecho, una de las campañas publicitarias que han llevado hace una semana los autobuses azules era una flota renovada verde con el 70% de autobuses no contaminantes. Y a usted, la nueva presidenta de la MT, le quedaba solo un tercio, solo 1 de cada 3 autobuses por renovar. Y con dinero de la caja, que le había dejado el anterior equipo, ya con un fuerte crecimiento del empleo, un fuerte crecimiento de la economía y un fuerte crecimiento también en el ocio aquí en Madrid. Nosotros, para que vea que somos una oposición leal, le hemos ido indicando el camino. Pídale recursos a Hacienda, ahora que tiene la caja muy llena. Incremente el capital de la MT y compre en fórmula de leasing o arrendamiento financiero esos autobuses que faltaban. Y lo va pagando durante los 10 o 15 años de vida de cada autobús. Y usted, después de negar todas estas opciones en los presupuestos originales, al final nos hizo algo de caso. Y su camarada, Sánchez Mato, le dio el dinero. Pero son tan torpes que en lugar de utilizar el leasing como en la última compra que hizo el anterior gobierno del PP, y como hacen todos los grandes operadores de autobuses, ustedes los compran a tocateja, los compran en efectivo, como nos dijo la alcaldesa que compró parte de la casa de su otra camarada. Y me imagino a su junta de Equo y a usted explicándoles: tengo 700 autobuses contaminantes. La buena noticia es que voy a cambiar 200, 130 porque ya vencían, y renuevo 70 autobuses. La mala noticia, que todavía voy a seguir con 500 autobuses contaminando con NOx las calles de Madrid. ¿Qué carita se les va a quedar sabiendo que ustedes van a estar al frente de una flota de 500 autobuses contaminantes circulando por Madrid? Pero usted les dirá: no os preocupéis, porque aunque esa modernidad del leasing no es para mí, he cambiado y he endurecido el protocolo del aire. Y así a la mínima ya puede parar la circulación y la ciudad, con el coste económico que conlleva, y bloquear la entrada de esos malvados madrileños que pretenden moverse para trabajar o ir al hospital con sus demonizados y asesinos coches privados. Pero sus 500 autobuses azules seguirán circulando emitiendo esos gases municipales tan dañinos para los pulmones de los madrileños, porque usted o bien no ha sabido gestionar o no le ha dado la gana de hacerlo. Y me inclino por lo primero, señora Sabanés, por la incapacidad. Pero espero y le pido en nombre de los madrileños que nos responda hoy aquí a esto sin irse por las ramas, con descalificaciones personales, como suele ser habitual. Y si lo delega en este tan experimentado gestor de flotas... Silencio. Señor Cabero, vaya finalizando. Finalizo. Espero que la explicación sea más clara que la del Consejo, porque si la excusa es que no les gusta la deuda, no será por lo que han hecho en Andalucía. No es creíble, menos aún de la extrema izquierda. Eso nos dijo el camarada Sánchez Matos mientras escribe que quiere acabar con el sistema. Esperemos que no. Pero tanto hablar de la salud de los madrileños y ustedes con la MT no son hoy por hoy el primer agente contaminante. Y no las familias madrileñas que tienen su coche de gasoil y no disponen de recursos para comprar un coche nuevo. Y aunque lo niegue y mienta sobre ello, usted lo sabe porque no la creo tan ignorante. Señora Sabanés, predique con el ejemplo en los autobuses municipales antes de lanzarse a prohibir y a multar. Muchas gracias, señor Cabero. Por parte del equipo de gobierno tiene la palabra el señor gerente de la empresa municipal de transportes, don Álvaro Heredia. Fernández Heredia. Muchas gracias y buenos días. Me gustaría, antes de empezar, aclarar algunos de los datos que ha dado el señor Cabero, porque veo que tiene una empanada mental bastante importante. Por un lado, ha comentado que el 40%, que el 70% de los vehículos son de gas, y eso no es cierto, es el 40%. Lo que usted está hablando es flota verde y confunde una cosa con otra. Ya el título de la pregunta, como han corregido, pues era incorrecto, y la realidad es que la pregunta en concreto era que por qué no sustituíamos el total de la flota diésel o biodiesel como habían hecho, y la realidad es que estamos hablando de 1.089 vehículos. Para que se haga usted una idea y por situarse, en el sector de autobús urbano de clase 1 nacional en el año 2015 se fabricaron 400, por si tenemos una dimensión de lo que estamos hablando. En los 15 años de gobierno del PP, en toda la MT se han hecho 2.200 y usted ahora está proponiendo que hagamos 1.000 en un año. Si no le importa, yo no le he interrumpido, continúo. También propone que, o entiendo, porque si no me asustaría su poca capacidad de entender las cosas, que lo que propone es un concurso plurianual, cuando en el estado de situación en el que están las cosas, pues sería más correcto, sobre todo por la posibilidad de nuevos combustibles y alternativas, etcétera, ir haciendo esto de forma más prudente. La realidad es que no vamos a un sistema de leasing simplemente porque tenemos medios propios y nos sale más barato tener una flota propia, porque tenemos mecánicos que hacen ese trabajo mejor. Los
los estudios económicos y técnicos que ha hecho la AMT nos dicen que no es el camino. Y es más, es mentira que las grandes flotas de España vayan a un sistema de leasing o estén en un sistema de leasing. Eso no es así. Le voy a decir, sin embargo, que sus propuestas me resultan divertidas, porque en noviembre la señora Esperanza Aguirre lo que proponía era que invirtiéramos en 75 vehículos diésel cada año. Hoy nos dice la pregunta que 1089, no, si no lo entiende, tiene aquí la declaración en El Mundo y se la lee usted bien, 75 vehículos al año, léasela por favor. Ahora nos dice que 1089 vehículos en un año y etcétera, etcétera. Entonces yo le voy a decir lo que va a hacer este equipo de gobierno. Este equipo de gobierno va a renovar el total de la flota verde durante la legislatura, de forma gradual e incorporando con las normas de carrocería que tiene la AMT según está el mercado. Y le voy a decir también lo que hicieron ustedes, que es no sacar ni un solo concurso de autobuses, ni en leasing ni en no leasing, desde el año 2010. La última incorporación fue en el año 2013. Lo único que hizo usted como consejero de Transportes fue cambiar un convenio que lo que permitía, y es lo que se hizo luego, es pasar el periodo de amortización de 10 a 15 años. Por lo tanto, en el año 2011, ustedes, que ahora están tan amantes del gas, incorporaron coches que eran diésel. Y está usted proponiendo, por lo tanto, que renovemos la flota, es decir, que vehículos que tienen 5 años los renovemos, cuando usted elevó el periodo de amortización a 15 años con las pérdidas contables que eso podría suponer. Lo que ha hecho el equipo de gobierno, le por rogaría favor, guarden silencio. por favor. Señor gerente, vaya finalizando, por favor. Sí, por supuesto. Lo que ha hecho el equipo de gobierno es adquirir 200 autobuses en este primer año, que es el contrato más importante de renovación de flota de la AMT en los últimos 15 años. Eso es lo que ha hecho el equipo de gobierno. Muchas gracias. Pues no existiendo más puntos en el orden del día, daríamos por levantada la sesión. Muchas gracias.